Vamos bajando al miembro inferior, vamos a encontrar diferentes posiciones, lesiones. La primera imagen que tienen se refiere a la articulación de la cadera, las luxaciones de cadera. ¿Qué es la cadera? La cadera, no olviden que es la articulación entre el hueso coxal y la cabeza del fémur, entre la pelvis y el fémur. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando la cadera se lesiona, cuando se luxa la cadera, puede adoptar diferentes posiciones. Vean, hay diferentes posiciones que puede adoptar la caderita. La cadera puede hacer luxaciones posteriores, miren esta imagen, ¿ya? La de la izquierda, las dos de la izquierda son luxaciones posteriores. La cabeza del fémur se va hacia atrás y hacia arriba en la primera imagen, la postero superior. Y la segunda imagen se va hacia atrás y hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que en la primera imagen la cabeza del fémur se ha ido hacia atrás y hacia arriba? ¿A qué hueso de la pelvis está apuntando? Hacia el hueso ilíaco, ¿no es cierto? Si las pósteros superiores se les llama también luxaciones ilíacas. Esta es una luxación ilíaca. La segunda, cuando la cabeza del fémur se va hacia atrás y hacia abajo, póstero inferior, ¿cómo se llama? Está apuntando, está localizando el costado del hueso del isquion. Por lo tanto, se llama luxación isquiática. Pueden ser luxaciones ilíacas, pueden ser luxaciones isquiáticas. ¿Ya? La tercera imagen, ¿qué cosa es? La cabeza del fémur se va ya también hacia adelante, son anteriores, ¿no es cierto? Hacia adelante y hacia arriba o abajo. Está hacia arriba, adelante y hacia arriba, antero superior. ¿Cómo se llama? Luxación pubiana. Luxación pubiana o luxación púbica. Pubiana, cada una de ellas tiene su nombre. ¿Eh? Y la cuarta luxación es hacia adelante y si se dan cuenta está yéndose también hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces corresponde a una luxación que está, ya que la cabeza del fémur se está localizando en el agujero obturatriz, se llama luxaciones obturatrices. Entonces, hay luxaciones ilíacas, hay luxaciones isquiáticas hacia abajo, hay luxaciones pubianas y hay luxaciones obturatrices. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene sus diferencias, sus particularidades. En la luxación ilíaca, en la ilíaca postero superior, dado que se está yendo hacia atrás y hacia arriba, ¿quiénes pierden tensión? Los músculos que se insertan por detrás, los glúteos, ¿no es cierto? Pierden tensión. ¿Y quiénes ganan tensión? Los que van hacia adelante, los aductores principalmente. Por lo tanto, ¿cuál es la posición que va a adoptar una luxación ilíaca? Como ven ahí, ¿no es cierto? La primera imagen, ¿qué posición está adoptando? Rotación interna. ¿Qué más? ¿Es una flexión o una semiflexión? Comparándolo con los demás, es una semiflexión, ¿no es cierto? Semiflexión y hay aducción o abducción. Aducción, ¿no es cierto? Entonces, las características de una luxación ilíaca, póstero superior de la cabeza del fémur, son rotación interna, semiflexión y aducción. ¿Ya? ¿Y cómo será de una isquiática? Cuando la cabeza del fémur se va hacia abajo, ya también, ¿qué está haciendo ese miembro inferior afectado? Tiene rotación interna, bastante, ya no está semiflexionado, está completamente flexionado, ¿no es cierto? Flexión. ¿Y está aducido o abducido? Aducido. O sea, la ilíaca y la isquiática son muy parecidas. ¿Y en qué se diferencian? Que la ilíaca hace semiflexión y la isquiática hace flexión mayor. Pero son bastante parecidas porque ambas son posteriores. ¿Cuál de las dos es más frecuente? La ilíaca, la póstero superior. ¿Ya? Y entre las anteriores, ¿qué sucede? En la pubiana, que es antero superior, la cabeza del fémur se va hacia adelante y hacia arriba. ¿Cómo está el miembro inferior? Está algo acortado, como verán, un talón está por encima del otro. ¿Qué más? Hay una leve flexión, una semiflexión. ¿Y qué más?
una semiflexión, pero muy, muy leve, a veces ni se cuenta, y está abducido, está separado el miembro superior, ¿no es cierto? Entonces, principalmente pongamos abducción y un leve acortamiento, ya lo que predomina. En cambio, en la obturatriz o anteroinferior, cuando la cabeza del fémur se va hacia adelante y hacia abajo, ¿qué sucede? Hay abducción, hay rotación externa ya también, y hay flexión, ¿no es cierto? Está flexionado, abducido y con rotación externa. Eso corresponde a una luxación obturatriz. Entre estas dos, ¿cuál es más frecuente? Entre la pubiana obturatriz, la obturatriz. Esta de acá. Esas son las principales. La ilíaca y la obturatriz. ¿Ya? La ilíaca y la obturatriz. Ahora, entre la ilíaca y la obturatriz, ¿cuál es la forma más frecuente de luxación? La ilíaca, ¿cierto? La ilíaca o póstero-superior, ¿ok? Y la segunda en frecuencia, pues viene a ser la obturatriz o antero-inferior. Son las dos posiciones clásicas que deben reconocer, ¿ya? La primera, la de la izquierda, se usa ¿qué mnemotecnia se usa por la posición que tiene? La del bañista, la del bañista, está calato. El bañista pudoroso u obsceno. Pudoroso, ¿no es cierto? Porque es con P de posterior. Luxación posterior y está en una posición pudorosa, patética o palteada. No, patética no. La del bañista pudoroso, ¿ya? Con P de posterior. P de posterior, P de pudor, ¿ya? Y a la derecha, la de la luxación obturatriz o anterior, o anteroinferior, está en una posición mucho más mostrándose, ¿no? ¿Cómo se llama acá? La posición del bañista obsceno, con op de obturatriz. La del bañista obsceno. ¿Ya? Por eso está en abducción, rotación externa. ¿Ya? Entonces, en la exploración semiológica de las lesiones del miembro inferior, deben buscar todos los movimientos: rotación, semiflexión, flexión, extensión, aducción y demás. Y eso les va a dar el diagnóstico. ¿Ya? Listo. Rotación interna, semiflexión, aducción para las lesiones ilíacas, que es la más frecuente. Póstero superior. La cabeza del fémur se va hacia atrás y hacia arriba. ¿Ok? Eso es si es que la cadera se luxa. Pero ¿qué pasa si encuentran la imagen del costado? Esta de acá. ¿Qué están encontrando? Ahí la flecha está señalando la extremidad lesionada. ¿Qué están viendo? ¿Qué posición tiene el miembro inferior? En principio, los pies están distintos, ¿no es cierto? Este pie que está bueno, está normal. Pero el del lado izquierdo, que está señalada la flechita, tiene rotación interna, ¿sí? Rotación interna. Si se dan cuenta, aunque la foto no es totalmente clara, pero esta extremidad, la afectada, está levemente, está un poco más pegadita, muy pegada hacia la línea media. ¿Ya? Está muy aproximada, no está abducida, está aducida, aproximada hacia la línea media. ¿Y los talones están simétricos? No, un talón está más arriba que el otro. ¿Ya? Buscan la posición de los talones. El talón del lado izquierdo está por encima del otro, por lo tanto esta extremidad está acortada. Entonces, cuando encuentran acortamiento, aproximación del miembro afectado o aducción también, y con una rotación externa del pie, acapre, la mnemotecnia que solemos ir para esto, acapre, acortamiento, aproximación y rotación externa, eso corresponde a una fractura de cuello de fémur. La patología asociada a ese hallazgo es esta de acá. Se rompe el cuello de fémur. Aquí no es una luxación, no es que la articulación como en la izquierda se salió de su lugar. Aquí se rompe el cuello, ¿ya? Característico de los abuelitos osteoporóticos que se caen de la cama, de la silla de ruedas, de las escaleras, pues se golpean la cadera y se rompe su huesito. Acortamiento, aproximación y rotación externa, típico de las fracturas de cuello de fémur. ¿Ya? Muy bien. A veces, en estos hallazgos, ¿qué pasa si es que este hallazgo que están encontrando, este hallazgo que tienen acá de acortamiento, aproximación, rotación externa, va de la mano de una equimosis del miembro de la parte proximal del muslo? Digamos,
estamos viendo cerca la ingle, ya en la parte superior del muslo, a lo mucho de la parte media. Si está equimótico, algo así como cuando hay hematoma de Enneken arriba, ¿qué pasa si encuentran equimosis asociado acá? ¿Será una fractura de cuello de fémur? No exactamente, porque no olviden que el cuello del fémur está cubierto por ligamentos, está protegido por las estructuras que dan soporte a la articulación. Tiene su vaina sinovial, ¿okay? Tiene sus ligamentos que dan soporte. Por lo tanto, cuando se rompe el cuello del fémur, cuando se fractura el cuello del fémur, como estamos viendo acá, el sangrado, la sangre que se obtiene por la lesión vascular, ¿dónde se acumula? Dentro de la articulación. Entonces, en las fracturas de cuello de fémur, ¿verán hematoma, equimosis? No. ¿Qué pasa si en la exploración semiológica encuentran un hematoma, una equimosis? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué representará? Que la fractura está por fuera de la articulación. ¿Ya? No es en el cuello, sino por debajo de los trocánteres. El hallazgo de un hematoma, además del acortamiento, aproximación y rotación externa, si además hay hematoma en la zona proximal del muslo, eso traduce fractura subtrocantérica, por debajo de los trocánteres del fémur. ¿Ya? Fractura subtrocantérica. Muy bien. El manejo y todo esto va a ser distinto también. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Si seguimos explorando, por cierto, ambas lesiones, tanto la del cuello como las subtrocantéricas, las fracturas en estas zonas son frecuentes. ¿En qué pacientes? Dijimos hace un ratito, en los abuelitos osteoporóticos. No solamente osteoporóticos, sino también en qué otras patologías se suelen debilitar los huesos, en las metástasis por cáncer. Ya cuando hay cánceres de próstata, de diferentes lugares, se metástasis de los huesitos y se debilita. Entonces no solamente la osteoporosis, sino también las metástasis debilitan a los huesitos. ¿Ya? Muy bien, esto es de los abuelitos. En cambio acá, las luxaciones son más frecuentes en ¿quiénes? En los jóvenes. Frecuentemente en luxaciones jóvenes, fracturas abuelitos. Pero la fractura de la diáfisis del fémur, ya no de la parte proximal que hemos visto, cuando se rompe la diáfisis del fémur, ¿qué arteria pasa bien pegadita al fémur? Lo vimos en la semana pasada en anatomía. La arteria femoral, ¿no es cierto? La arteria femoral. La arteria femoral, si se acuerdan, ¿cuál era el recorrido de la arteria femoral? La arteria femoral, gruesita, da una rama profunda, la femoral profunda. Esa femoral profunda es la que da ramas, pasa bien pegadita al fémur y da ramitas nutricias. En cambio la principal sigue su camino, la arteria femoral superficial va por detrás por delante del muslo y en algún momento cruzaba, ¿no es cierto? Cruza hacia atrás. ¿Se acuerdan dónde cruzaba la arteria femoral hacia la parte de atrás del muslo para convertirse en poplitea? Por el agujero de los aductores. Pasaba el canal de Hunter, ¿sí? Y luego cruzaba a través del orificio de los aductores y se convertía en arteria poplitea, ¿no? Pero antes de eso daba su ramita femoral profunda, que es la que irriga prácticamente toda la longitud del fémur. ¿Cuál es la arteria que se rompe en las diáfisis del fémur? La que se daña es precisamente esa, la arteria femoral profunda, que es una arteria muy gruesa, muy gruesa. Por lo tanto, sangra. Se calcula que la cantidad de sangre que puede salir en estas lesiones, y dado el tamaño del muslo y la distensión que pueden tener los músculos y la misma piel, es hasta 3 litros de sangre puede aguantar este espacio. ¿Ya? Por lo tanto, es una de las lesiones que más shock ocasiona. Característica, shock hipovolémico. ¿Ya? Por lesión de la arteria femoral. Si se lesiona en el húmero, la arteria braquial, por fracturas del húmero, ¿acumulará 3 litros de sangre? No, ¿verdad? En la parte de la tibia no es tan ancha ni con la piel tan distendible como para acumular 3 litros. En cambio, el muslo, sí, las fracturas del muslo sí acumulan mucha cantidad de sangre y llevan al shock. ¿Qué van a encontrar en una fractura de muslo? Deformación, ¿cierto? DDD, pues dolor, deformación e impotencia funcional.
Suelen ser jóvenes los que se fracturan las diáfisis porque son huesos muy duros, bien deformaditos. Si ustedes ven esto, una deformación en el muslo, no se puede parar y encima está hipotenso, diagnóstico, fractura de la diáfisis del fémur. ¿Ok? Muy bien. Si vamos bajando, ¿qué otras maniobras de exploración semiológicas podemos encontrar en el aparato locomotor? En la rodilla. En la rodilla son frecuentes las lesiones, sobre todo de ligamentos y los meniscos, ¿cierto? Ligamentos y meniscos. ¿Se acuerdan de la anatomía de la rodilla, no es cierto? Que hemos visto la semana anterior bastante. La rodilla, no olviden que la rodilla, los cóndilos del fémur, los platillos tibiales, ya. Y este es el peroné. Fémur, tibia, peroné. Por lo tanto, esta es la parte externa, siempre el peroné es el que guía hacia qué lado estamos en la zona externa, y esta es la cara interna. ¿Cuántos ligamentos hay? 4 ligamentos. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante? El anterior, ¿no? El anterior es el que da más estabilidad. Y de los colaterales hacia los costados, ligamento colateral interno, ligamento colateral externo. Ya está. Y los meniscos son 2. Hay un menisco del lado externo, del lado del peroné, que es un menisco prácticamente un círculo completo, una almohadilla cartilaginosa. ¿Qué tipo de cartílago era el menisco? ¿Se acuerdan? Cartílago fibroso, ¿cierto? Cartílago fibroso. ¿Cuántos tipos de cartílago había? Cartílago fibroso, cartílago elástico, cartílago hialino, ¿sí? El cartílago hialino es el cartílago más duro, es el que tenemos en los extremos de los huesitos, y es el que cuando cascan su pollito a la brasa, ese blanquito, se comen, cuando comen la piernita, ese blanquito que queda en los extremos, ese es cartílago hialino, ¿ya? Es cartílago duro, cartílago firme, con abundante cantidad de colágeno. En cambio, los cartílagos que están en los meniscos son cartílagos fibrosos, son cartílagos más débiles, con menos cantidad de colágeno, y por lo tanto también más susceptibles de romperse. Si es que hay alta presión del cartílago del fémur, porque articulan cartílagos acá, ¿no? Del fémur, que es hialino, con el cartílago fibroso de los meniscos, ¿cuál se va a romper? El fibroso, ¿no? El fibroso, evidentemente, porque es menos resistente, ¿ya? Y el elástico, por cierto, la E, el elástico, un tipo de cartílago elástico es el de los discos intervertebrales, por ejemplo, ¿ya? De las articulaciones intervertebrales. Muy bien, el menisco interno, no olviden que tiene una forma incompleta, como de herradura, como de U. Muy bien, cuando se lesionan los ligamentos, sobre todo el ligamento cruzado anterior, que es el más frecuentemente lesionado, ¿cómo se llama la lesión de ligamentos? Se llaman esguinces. Cuando un ligamento se rompe, ya sea parcial o totalmente, eso se llama esguince. ¿Ok? ¿Y qué maniobras tenemos para determinar una lesión de ligamento cruzado anterior? Las maniobras que deben conocer acá son las 2 primeras. Las 3 primeras. Es medio borroso el grafiquito, pero ¿qué estamos viendo acá? El signo del cajón anterior. El paciente está echado y el que examina, ya que está echadito, está con las caderas fijas. Entonces agarra sus piernitas y lo lleva hacia adelante, ¿ya? La tibia no debería irse hacia adelante porque el ligamento cruzado anterior lo sostiene, le da estabilidad. Pero si el ligamento cruzado anterior se ha roto, la tibia se va hacia adelante. Signo del cajón anterior. Ya, signo del cajón anterior. ¿Qué más? Si es que con el mismo paciente echadito, agarran el piecito, lo presionan contra el fémur y lo empiezan a girar, como se está viendo acá, es el signo del pivot. Test, ahí está borroso el texto, pero se lo escribo, test del pivot. ¿Ya? Arriba es el cajón anterior. Salud. Cajón anterior, signo del pivot. Todos estos signos muestran estabilidad o inestabilidad de la rodilla. ¿Ya? El signo de abajo es el signo de Lachman. El signo de Lachman, en el cual también, con la rodillita aquí hiperextendida, están llevando la tibia hacia adelante. Si el ligamento está roto o si encuentran inestabilidad, eso traduce ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, todas estas pruebas, tanto cajón anterior, pivot
y el signo que está acá, que se lo voy a escribir porque está borroso, el signo de Lachman, traducen o evalúan ¿qué cosa? Ligamento, sobre todo el ligamento cruzado anterior. Y si en cualquiera de los tres encuentran inestabilidad de la rodilla, eso va a traducir lesión sobre todo del ligamento cruzado anterior, que es el ligamento más importante que tenemos en la rodilla, ¿ya? El último signo que está abajo, en el cual el paciente sigue echado y con la rodilla flexionadita, notan una flechita medio borrosa acá, que está empujando la tibia hacia la rodilla y está girando el pie. ¿Ven el movimiento de la flechita acá? ¿Qué está ocasionando? Esto no busca inestabilidad, esto está buscando dolor a la rotación de la rodilla. O sea, cuando rota la tibia en la articulación, este test busca dolor más que inestabilidad, ¿ya? Si es que a la rotación, al hacer este test, encuentran dolor, ¿qué traduce eso? Probable lesión de meniscos. Eso se llama test o prueba de McMurray. El test o prueba de McMurray, ¿ya? Prueba de McMurray, en el cual hay rotación hay dolor a la rotación. Ok, entonces, tanto pivot, cajón y Lachman buscan inestabilidad de la rodilla, lesión de ligamentos. Y McMurray busca dolor a la rotación, eso traduce lesión de meniscos. Hay otro parecido a McMurray, otro parecido que se llama el test de Apley, la maniobra de Apley, ¿ya? Test de Apley. Así como hay McMurray, también hay un Apley. Eso es muy parecido a McMurray, que hemos visto que gira el piecito con el paciente echado. La única diferencia es que en Apley el paciente está en decúbito ventral, ¿ya? De la mesa, ahora camilla, muslo, rodilla, ahí. Y ahí está, el pie. En esa posición, el que examina presiona también la tibia contra la rodilla y hace girar de un lado a otro el pie, ¿ya? Giran. Están haciendo lo mismo que McMurray, ¿no es cierto? Solamente que con el paciente echado. Esto tampoco busca inestabilidad, esto busca dolor al movimiento, al giro de la rodilla. Eso también traduce lesión de meniscos. Entonces, si es que lo que van a explorar es cajón anterior, probable lesión de ligamentos, inestabilidad, los tres primeros, cajón, pivot y Lachman. Y si lo que van a buscar es probable lesión de meniscos, McMurray y la maniobra de Apley, ¿ya? Conclusión, una lesión de ligamentos en la rodilla, clínicamente, ¿qué cosa va a traducir? Primero dolor, por supuesto, ¿no es cierto? La lesión de ligamentos traduce dolor, arriba les pongo, dolor e inestabilidad. Esa es la clínica clásica, dolor e inestabilidad. En cambio, una prueba de McMurray positiva, Apley, una lesión de meniscos, clínicamente, ¿cómo va a estar el paciente? Con dolor también, pero no tiene inestabilidad, tiene bloqueo de la articulación. O sea, no puede realizar movimientos. No está inestable, simplemente le duele al mover la rodilla, por lo tanto no la mueve. Está bloqueada la rodilla, ¿no? No rota, no la puede extender, no la puede girar porque le duele, ¿ya? En cambio arriba sí la puede mover, pero está inestable. Es distinto la lesión de ligamentos que la de meniscos. Por cierto, si la lesión del ligamento más importante es la de ligamento cruzado anterior, la del menisco más importante, ¿cuál es? La del menisco interno. El menisco interno es el que más frecuentemente se lesiona, ¿ya? Ni los ligamentos ni los meniscos se detectan con radiografías. Hasta ahorita hemos hecho full fracturas y luxaciones que sí necesitan radiografías. Las lesiones de partes blandas como ligamentos y meniscos, ¿qué necesitan como estudio? Resonancia magnética, ¿ya? Las resonancias ya también viene a ser el estudio de elección. Resonancia magnética para ambos, ¿ya? Muy bien. Vamos bajando. ¿Qué estamos viendo acá? En la primera imagen son piernas, ¿no es cierto? Una más gordita que la otra, hinchada, edematizada, y aún por el contraste no se ve muy bien, pero está hasta cianótica, ¿ya? Todo esto está cianótico. ¿Qué tienen que sospechar cuando encuentran, no solo en la pierna, sino en cualquier extremidad lesionada?
un síndrome compartimental. En este caso probablemente se ha fracturado la tibia. Probablemente se ha fracturado la tibia. ¿Qué encuentran? Aumento de volumen. ¿Qué más encuentran? Cianosis. ¿Cómo va a estar el pulso pedio? Disminuido seguramente. Entonces, vamos a escribirlas todas. Características clínicas de un posible síndrome compartimental. El más importante y más precoz de todos es el dolor. Y es un dolor intenso. Dolor muy, muy intenso. ¿Ya? Es lo primero que tiene que llamar la atención. Toda fractura duele, sí. Pero a la inmovilización, si la pierna duele al inicio cuando se fractura. Y de ahí, pero si es que está bien inmovilizada, si está quieto el paciente, su dolor va a ser menor. Pero si a pesar de estar quieto en pie o inmovilizado ya incluso empieza a aumentar el dolor, aumenta, tienen que sospechar síndrome compartimental. ¿Qué cosa también se asocia? Dado que aumenta la fractura, ha lesionado partes blandas y está aumentando el volumen, generando edema interno y demás, no hay un adecuado retorno venoso. Se bloquea el retorno venoso. Y si el retorno venoso está bloqueado, ¿qué cosa genera? Cianosis. Cianosis del miembro inferior. Cianosis. ¿Ya? Posteriormente, ya pasan las horas y ya no solo el retorno venoso se va a bloquear, sino el aporte sanguíneo. La presión arterial va a ser vencida y ya no va a haber buena perfusión. Por lo tanto, si hay bloqueo de la perfusión arterial, ¿qué van a encontrar clínicamente? La arteria pedia, la arteria dorsal del pie, al palpar ya no van a encontrar pulso. Disminución del pulso pedio. Entonces, la triada característica, una triada no oficial, pero la secuencia clínica, la secuencia semiológica en el síndrome compartimental va en ese orden. Suele aparecer dolor intenso, luego cianosis y cuando ya está en fases muy avanzadas, el pulso, disminución del pulso pedio. ¿Ok? ¿Cuál es la causa? Lesión de partes blandas por una fractura. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo confirman un síndrome compartimental? Eso no se puede. Pueden confirmar la fractura con radiografía, pero ninguna radiografía ni ninguna resonancia va a confirmarles un síndrome compartimental. ¿Qué tienen que hacer? Medir presiones intracompartimentales, presión tisular. ¿Y cómo miden la presión tisular? Con estos dispositivos, ¿no? Esto ya es moderno. Es una aguja rosadita, número 18, ¿cierto? Clavan en la parte muscular y automáticamente les va a dar el valor, el valor de presión. Ese se llama el dispositivo de Stryker. ¿Ya? El dispositivo de Stryker. ¿Qué mide la presión intratisular? Como cuando van a medir la temperatura de la carne en la parrilla o en el horno, ¿no es cierto? O cuando han hecho pasteles, no sé si alguna vez han puesto su termómetro ahí para que les dé la temperatura de la masa por dentro, ¿no? ¿Alguna vez han cocinado? Ya. Bueno, es igualito. ¿Ok? Es el método de elección. Hay otros dispositivos más artesanales que se suele usar, ¿no? Se hinca y como si estuvieran midiendo la presión intracraneal en las funciones lumbares, lo ponen su agujita y con su equipo de venoclisis nomás veían hasta dónde se subía el agüita, ¿sí? El liquidito, algo así. También se puede hacer, pero eso es muy inexacto, muy antiguo, ¿ya? Se supone que hoy en día todo debería medirse con esto, ¿ya? Pero la verdad es que ningún hospital lo tiene, pero muy pocos. Ok, bien, entonces síndrome compartimental se confirma con la medición de la presión intratisular. ¿Cuánto mide normalmente la presión intratisular? O sea, si ustedes clavan el músculo, ¿cuánto de presión debería haber normalmente sin síndrome compartimental? Normalmente, les pongo N, debe medir menos de 20 milímetros de mercurio, ya menos de 20. Idealmente entre un promedio de 10. Con menor de 20 está normal. Entonces, ¿a partir de cuánto ya empiezan a hablar de hipertensión intracompartimental? A partir de 20 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Cuándo definen que ya sí o sí es un síndrome compartimental ya instalado? Cuando la presión intratisular, le ponemos ahí, es mayor a 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Mayor a 30 milímetros de mercurio, síndrome compartimental diagnosticado. Y cuando dicen que tienen un mal pronóstico y tienen que operar, abrir la piel, liberar la presión, hacer fasciotomías, cortar los tejidos para que se descomprima,
La cirugía está indicado cuando tiene más de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Listo. Nada más. Esa es la parte clínica que nos corresponde ahora. Muy bien. ¿Qué otros hallazgos pueden encontrar en las lesiones del aparato locomotor? Las lesiones de los ligamentos. ¿Cómo se llaman las lesiones de los ligamentos? Los esguinces. Esguinces. Estamos viendo acá una visión lateral. No olviden que en la visión lateral el tobillo tiene diferentes ligamentos que los articulan, ¿no es cierto? De fondo estamos viendo la tibia, y la tibia, al costadito, más delgadito, el peroné, que ahí está con el nombre de fíbula, porque es el nombre que le dan en inglés. Tibia y la fíbula, o simplemente peroné, que es como lo conocemos nosotros, articulan con el tarso. ¿Cuál es el primer hueso con el que articulan? El astrágalo, ¿cierto? Llamado también talus. El astrágalo también se le llama talus. Y por debajo está el calcáneo. El calcáneo, ya está. Por delante tienen al escafoides o navicular, como también se le llama, del tarso, el cuboides y las cuñas, las tres cuñas, primera, segunda y tercera cuña. ¿Cuántos huesos tiene el tarso? 7, a diferencia del carpo que tiene 8, ¿no? Astrágalo o talus, calcáneo, escafoides o navicular, cuboides y las cuñas. Y luego vienen los metatarsianos y demás. ¿Cuáles son los ligamentos que le dan estabilidad acá al tobillo? Sobre todo en la zona lateral, los peroneo-astragalianos, que aquí lo encuentran como ATFL, PTFL, porque dice peroneo, tibiofibulares lo llaman en inglés, ¿no? Llamémoslo nosotros con talufibulares, talus del astrágalo, fibulares de peroné. Pero es el nombre en inglés. Nosotros lo llamamos más peroneo astragalianos. Hay un peroneo astragaliano anterior que va del peroné al astrágalo por delante, y hay un peroneo astragaliano posterior, hasta atrás, más delgaditos. Esos son los principales: peroneo astragaliano anterior y peroneo astragaliano posterior. Hay otros que van del peroné al calcáneo, peroneo calcáneo. Hay otros que van del peroné a la tibia, peroneo tibiales anteriores, peroneo tibiales posteriores. Pero ya, de todos estos ligamentos de la zona lateral del tobillo, ¿cuál es el que con más frecuencia se lesiona en los esguinces? Este de acá, el peroneo astragaliano anterior, o simplemente ligamento lateral del tobillo, peroneo astragaliano anterior. ¿Qué hallazgos semiológicos se encuentran cuando hay una lesión de un esguince del tobillo? En principio, ¿por qué mecanismo, qué posición del pie es el que ocasionaba esto? ¿Inversión o eversión? El del ligamento lateral se da por inversión del pie. La planta del pie se va hacia adelante, ¿no es cierto? Se dobla hacia adentro, ¿ya? Por inversión del pie. Y menos frecuente, las lesiones de los ligamentos mediales se dan por eversión. Ya está. Siempre que van a encontrar cuando hay una lesión, un esguince, primero que dolor, DDD siempre, dolor, deformidad y limitación y disfunción, ¿no? Limitación funcional. ¿Qué es lo que más van a... ¿Qué hallazgos? En principio, aumento de volumen, van a encontrar hematoma, una equimosis, y justo, si se dan cuenta, no sé si el contraste me ayuda, pero justo en la zona donde está el ligamento peroneo astragaliano anterior, siempre van a encontrar esto de acá, rojito, ¿cierto? Está inflamadito. Casi todo está oscuro, equimótico, pero en la zona del peroneo astragaliano anterior van a encontrar una imagen así, ¿bien? Un eritema, ¿ya? Y justo en esa parte encimita podrían dibujar ustedes el ligamento peroneo astragaliano anterior, ¿ya? Este es el pie probablemente de una chica que se puso su taco número 80, ¿cierto? Y se torció el piecito, hizo su inversión. Aumento de volumen, equimosis, vamos a ponerlo acá, los signos clínicos. Aumento de volumen, edema, ¿qué más? Equimosis, ¿qué más? Dolor, por supuesto, dolor e impotencia funcional, ¿no es cierto? Dependiendo del grado de esguince en el que nos encontremos, va a predominar en alguno de estos síntomas. Los esguinces se clasifican en 3 grados. 3 grados. Los esguinces pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3. En el grado 1 no se rompe el ligamento, solo se estira, hay una elongación del ligamento. En el grado 2
de los esguinces, ¿qué pasa? Hay una ruptura parcial. Y en el grado 3 hay una ruptura total. ¿Ya? Grado 1, elongamiento, elongación. Grado 2, ruptura parcial. Grado 3, ruptura total. Clínicamente, ¿qué va a caracterizar a cada uno de ellos? En el grado 1, si solamente hay un elongamiento, va a ocasionar dolor. Dolor nada más. Y una limitación funcional muy leve. La mayoría de nosotros hemos tenido cierto grado de esguince, ¿no es cierto? Grado 1. Alguna vez nos hemos torcido el piecito. Puede haber pasado. En el grado 2, ¿qué pasa además de dolor? Impotencia funcional. Ya es porque está roto el ligamento, pero parcialmente, no en su totalidad. Y en el grado 3, ¿qué pasa cuando un ligamento se rompe en su totalidad? Inestabilidad. Inestabilidad de la articulación, en este caso del tobillo. ¿Ya? Entonces, dolor, impotencia funcional e inestabilidad. En el grado 3, cuando hay inestabilidad por ruptura total, vean, ¿qué pasa si este ligamento, el anterior, se rompe? El pie, el tarso del pie, con facilidad se va a ir hacia adelante, porque el ligamento que lo sostiene hacia adelante se ha roto. Por lo tanto, es característico también en las lesiones del ligamento peroneo astragaleano anterior, ¿qué cosa? El signo del cajón anterior. Signo del cajón anterior. La inestabilidad, signo del cajón anterior. Y a la inestabilidad también se le describe como signo del bostezo. Cajón anterior o bostezo. ¿Ya? Listo. Entonces, son hallazgos clínicos en las lesiones del tobillo. ¿Qué más podemos encontrar en la parte distal en la parte del talón, distal del pie? ¿Esto qué es? Cuando encuentran esta deformidad en la zona del talón, encima hay como una equimosis alrededor, que estamos viendo una ruptura del tendón de Aquiles. Ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, como ven, es la parte distal de los tendones que forman los gastrocnemios, el sóleo y demás. Todos se juntan, se insertan en el calcáneo y cuando se rompe, da esta imagen. Clínicamente, ¿qué hallazgos van a tener? ¿Se logra ver? ¿Amarillo? No. Ponemos azulito. Dolor, la triple D. Dolor, deformidad y disfunción. El dolor, ¿cómo se describe el dolor en la ruptura del tendón de Aquiles? El signo de la pedrada. El signo de la pedrada o del palazo. Es un dolor agudo, intenso en esta zona, como si les hubieran tirado un golpe. Es un dolor súbito. Ya, signo de la pedrada. La siguiente D, la deformidad, se describe como el signo del hachazo. Pero siempre que encuentren estos vallecitos, estos hundimientos, como hay hachazo deltoideo arriba, hachazo tricipital, etcétera, aquí es el signo, el simple signo del hachazo, ¿ya? Signo de un hundimiento. Y la disfunción, la impotencia funcional, ¿con qué prueba clínica se puede determinar? ¿Con qué evaluación, con qué test? El que está acá, ¿cierto? El test de Thompson. El test de Thompson, lo escribo de una vez, test de Thompson positivo. ¿Qué describe el test de Thompson? El paciente en esta posición, se supone que está sostenido en una camilla o algo. Cuando palpan la pantorrilla, en un paciente normal, ¿qué debería pasar? Flexión plantar, ¿no es cierto? Estimulan la pantorrilla, se traccionan, contraen los músculos y hay flexión plantar. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa en una ruptura del tendón de Aquiles? Presionan las pantorrillas, la estimulan y como está roto, no va a haber flexión plantar. Esta es la maniobra o test de Thompson. Test de Thompson. ¿Ya? Un Thompson positivo está describiendo una limitación a la flexión plantar. Diagnóstico de ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ya? Bueno, es el signo del hachazo, ¿no? El hundimiento que se da en esa zona. Ven cómo hay una equimosis, generalmente en la parte distal, donde se acumula. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en la parte distal? Porque el paciente seguramente estuvo parado o sentado y por gravedad pues la sangre fluye hacia abajo. ¿Okay? No es por algo en especial. Muy bien. Y finalmente tenemos las diferentes posiciones que puede adoptar el pie. Ya hemos visto los pies supino, pie prono, etcétera. ¿Qué es esto? Esta imagen que estamos viendo, ¿qué posición de pie? Pie equino, ¿no es cierto? Pie equino o pie caído.
El pie equino o pie caído se da porque el paciente no puede hacer flexión dorsal. El pie equino traduce, cuando encuentran esta lesión, ¿qué tienen que sospechar? Lesión del tibial anterior. El nervio tibial anterior se ha lesionado, por lo tanto no hay adecuada dorsiflexión y el pie está caídito, pie equino. Y en la otra imagen que tienen abajo corresponde a un pie, no es equino, es un pie talo, así se llama, un pie talo. Arriba es pie equino y acá abajo es pie talo. ¿Por qué pie talo? Porque el paciente se para sobre sus talones y así camina. ¿Y qué pasó? El nervio, es lo que traduce, lo más probable es que el nervio tibial posterior que va por detrás e inerva los músculos de la planta, los flexores, están dañados. El pie talo se da por lesión del tibial posterior y el paciente camina sobre los talones. Eso se llama marcha en taco neo. Marcha en taco neo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, con eso tenemos las principales, los principales signos, la exploración que debemos hacer en las extremidades para describir diferentes patologías. Vamos a cerrar acá. Como le dije al inicio de la clase, les voy a completar el tiempo que estamos cortando, son unos 20 minutos más o menos, en una de las próximas clases, ya con un temita chiquito que también nos falta de embrión. ¿Ok? Listo, chicos.